El tema que elegí para hoy es cómo ser una sacerdotisa en casa. Pero primero que todo, ¿qué es ser una sacerdotisa? Una sacerdotisa es alguien que consagra su vida a un propósito espiritual. En mi caso, que soy sacerdotisa de la diosa y de Avalon, le consagré mi vida a la espiritualidad femenina, a la divinidad femenina. Mi modo de ser sacerdotisa es sacralizando cada momento de mi vida, estudiando para ser mejor, para ser cada vez una mejor manifestación de la diosa en la tierra. Vieron que las religiones patriarcales, los sacerdotes son toda una autoridad y hay toda una serie de jerarquías y ellos se instauran como los representantes de la divinidad en la tierra. Y algo de eso hay, solo que todas las personas somos no representantes, sino manifestaciones de la divinidad en la tierra. La divinidad por sí misma no se puede manifestar en lo concreto, en el mundo físico, se manifiesta a través de su creación. Y decimos que la creación y la creadora somos una, todos pertenecemos a la misma alma. Y por eso tiene tanto poder cuando meditamos en unión, cuando oramos, cuando nos juntamos con un propósito común, eso tiene muchísima fuerza, muchísimo poder. Y ese poder es más grande que la suma de las partes, porque sumamos cada persona un pedacito de divinidad, es un pedacito de esa energía divina. Entonces, una sacerdotisa, más que una autoridad, más que una representación de la diosa en la tierra, una diosa viviente, en realidad es alguien con una responsabilidad sobre sí misma, en primer lugar, sobre despertar su conciencia, sobre cada uno de sus actos. Y por supuesto, no somos perfectas, somos personas y estamos siempre en proceso de llegar a ser sacerdotisas. Estamos siempre tratando de ser una manifestación más luminosa y más clara de la divinidad. Eh, las religiones patriarcales además dividieron las cosas, ¿no? La dualidad en realidad es una creación de las religiones patriarcales, porque en las religiones chamánicas, las religiones antiguas, las tradiciones chamánicas, no había ninguna separación de la divinidad con ningún ser, la naturaleza era todo lo mismo y todos formamos parte de ella. Y las cosas no cambiaron, las cosas siguen siendo así, solo cambia el modo en que percibimos la creación, el modo en que nos situamos dentro de la creación. Tenemos una responsabilidad como sacerdotisas de representar una manifestación divina que sea bella, que sea llena de luz, de amor, de solidaridad. Hay personas que eligen manifestar el lado oscuro de la divinidad. No existe en realidad el bien y el mal, el Dios y el diablo, en realidad eso es un invento, eh, porque al poder siempre le conviene separar las cosas, ¿no? Y mantener a las personas desempoderadas e inconscientes, desconocedoras de su origen y de sus potencialidades. Entonces, dentro de un sacerdocio femenino, un sacerdocio que honra a una divinidad femenina, no existen esas jerarquías. Si bien, digamos, todo lo que se vuelve institución es fácil de corromperse. Eh, Seguramente todas las personas que están mirando este video, incluida yo misma, hemos tenido más de una decepción. No solamente por parte de las religiones patriarcales, hemos tenido decepciones en el mundo espiritual también, dentro de las tradiciones chamánicas, dentro de las disciplinas del yoga, dentro incluso de la tradición femenina. Digamos, hay seres bueno, que son maestras o maestros de la sombra y que no se cultivan a sí mismas o a sí mismos para ser mejor cada día. Algunas personas porque
realmente sienten que están en un lugar de preferencia, que no tienen que hacer nada, ¿no? Que son elegidos, elegidas, que son una encarnación, que están por encima de los demás, y eso no es así. Todos los seres tenemos las mismas posibilidades de representar a la divinidad, porque la divinidad no está separada de nosotros, de nosotras. Todos formamos parte de ella. Me acuerdo hoy una oración, creo que era un cacique mapuche, eh, que dice: todos somos una misma alma, y nunca pueden morir nuestras almas, cambiar sí que pueden. Me encanta esa canción. Les prometo que mañana se las canto, porque ahora no me acuerdo bien cómo era la letra y yo le puse así una musiquita que se me ocurrió. Pero es así. Somos una sola alma. Eh, no estamos separadas de la creadora, del creador, como le quieras llamar, pero es creadora, te lo puedo asegurar, porque a mí me gusta y lo siento, siento dentro de mí la creación como, como un fruto de un vientre sagrado. Todo lo que nace, nace de un vientre, y hasta ahora los vientres femeninos son los que pueden concebir y parir. Por ahora es así, no sé más adelante, pero dentro de todos los cambios que pueda haber en la genética, en la ciencia, en realidad ese principio femenino está en todas las cosas, y todas las cosas que se originan en un principio son primeramente son femeninas y luego definen, ¿no? Todos los seres, por ejemplo el bebé en la panza, es femenino hasta los 3 meses. Luego de los 3 meses recién se define el sexo, por diferentes razones que no sabemos de qué se trata. Ya vamos a hablar seguramente en un video acerca de esto, tenemos tanto de qué hablar, hay muchos temas muy interesantes. Si quieren me pueden proponer, acá abajo lo comentan, me dicen si hay algún tema, alguna duda, algo que quieran saber, y yo con muchísimo gusto tengo todo el tiempo del mundo para dedicarlo a esto. Porque por un lado, no solamente por la cuarentena, sino porque mi trabajo de sacerdotisa siempre es de 24 horas, así lo elegí desde siempre, y me encanta. Es desafiante y está lleno de pruebas, de dificultades, muchas veces de sinsabores y de amarguras, pero son más grandes las satisfacciones, porque para mí no hay satisfacción más grande que aprender, y cuando aprendo puedo crecer. Y esa es la responsabilidad de toda sacerdotisa. Eh, Creo que quien elige un camino espiritual, eh, y lo hace con una vocación también pública, ¿no? De transmitir esto a las demás personas, no es ningún puente, ni es ningún mediador, ninguna mediadora. Es simplemente alguien que facilita unos conocimientos, que transmite unos conocimientos, porque nadie tiene autoridad suficiente para decirte en qué querés creer, en qué vas a creer, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Todo eso ya lo traes en tu conciencia sabe lo que está bien y lo que está mal. No hay ninguna excusa para eso. También hay un tema muy, muy fuerte en estos días, que lo estamos viendo también con el tema de la cuarentena, de que no todo el mundo la respeta, y que es tan inútil quejarse, tan inútil, porque hay personas que tienen una disfunción, y esto no es broma, tienen una disfunción cerebral que no les permite ser conscientes de su responsabilidad frente a los demás. Es más, no me extrañaría que a veces alguien infrinja las normas nada más que para salir en la tele, para salir en los diarios, y para que, aunque sea para que lo repudien, pero el tema es ser centro de atención. Y no tienen la conciencia despierta. Es un trastorno de la personalidad esto, es muy importante saberlo, porque a veces nos ponemos, digamos, sobre todo las personas que tenemos un camino espiritual, nos ponemos como en salvadoras, ¿no? Como que queremos salvar, rescatar a los demás, que los demás se despierten, y eso está muy bien, está muy bueno hacer eso, pero hay personas con las que no se puede perder el tiempo,
porque no lo van a entender nunca, porque esto es una disfunción, es un trastorno. Entonces, todavía, lamentablemente, la medicina, la psiquiatría, la psicología no tienen ningún remedio para esto. Es peor que el coronavirus, tal vez, no lo sé, pero es malo. Y el tema es que lo único que podemos hacer es protegernos. Y además es muy interesante también saber, no para convertirse en víctimas e ir al rescate, ¿no? Y exponerse a ser víctimas, pero sí saber que, que esas personas son así porque han tenido un abandono, probablemente en la infancia, han tenido maltratos, han sido... Bueno, yo no vi la película Joker, pero me parece que habla un poco de esto, ¿no? Y que es muy triste, pero que lamentablemente no hay nada que podamos hacer. Esto es muy, muy, muy triste. No podemos hacer nada con una persona que ya, podríamos decir, como que está rota. Lo que sí podemos hacer es contribuir para no romper más a nadie. Ser responsables de eso, de no romper más a nadie, de observar nuestro modo de actuar a cada momento, de saber también cómo neutralizar a estas personas que tienen ese problema. Lamentablemente no las vamos a salvar, no las vamos a rescatar, no las podemos cambiar. Para mí, que siempre he sido una persona súper positiva, descubrir esto fue devastador, por un lado. Pero por otro lado, también es muy liberador, porque entonces cuando no tenemos que ponernos como de salvadoras de nadie, cuando no tenemos que dar la vida por hacer que alguien entienda que no se puede lastimar a los demás, que no somos tan importantes para ponernos por encima de nadie, entonces es una liberación porque nuestra energía queda disponible para las tareas que sí podemos hacer, para las cosas que sí podemos cambiar. Y sí podemos cambiar nosotras. Ser la mejor cara, el mejor rostro de la diosa. Ser un faro de luz para los demás. Que vamos a tener errores, que vamos a tener equivocaciones, que vamos a tener caídas, que vamos a tener nuestros malos días. Eso es así. No somos perfectas, pero así somos y nuestra responsabilidad es tratar de equivocarnos cada vez lo menos posible, de pulir el carboncito que traemos de nuestra alma y convertirlo en un diamante. Bueno, yo no sé si iba a hablar de todas estas cosas hoy, pero es lo que salió. Mañana la seguimos, tenemos un montón de días para encontrarnos y bien, la recomendación es que no salgas a la calle si no es estrictamente necesario, si no tenés que comprar remedios ni comida, quédate en tu casa. Y ensayá esto de hacer tu espacio. Hoy estoy en otro espacio de mi casa, en otro espacio sagrado de mi casa para que vean que en realidad la divinidad forma parte de nuestra vida y lo que necesitamos hacer es bajar ese espíritu divino a la tierra, convertir en sagrado cada momento, cada instante, cada cosa que hacemos. Mañana les voy a mostrar, voy a armar como un pequeño espacio para que ustedes vean cómo lo pueden armar en su casa, sobre todo si tienen niños, niñas, para que puedan meditar. Les voy a dar algunas ideas de cómo meditar y de cómo, así porque me imagino que tener gente pequeña en la familia y estar encerrados en un departamento es algo bastante desafiante. Eso es todo un sacerdocio. Bueno, si te gustó este video, dale like. Por acá abajo hay un cartel rojo que dice suscríbete o suscríbete. Hay una campanita, hace clic, suscríbete al canal para que te enteres cuando subo los videos. Acá debajo podés poner comentarios o podés hacer preguntas, las que quieras. Tenemos todo el tiempo del mundo, esperemos. Mientras tenemos salud y estamos aquí, el tiempo, digamos, tiene que ser una joya para compartirse en momentos buenos y para compartir cosas que nos hagan bien.
Satnam, Namaste, nos vemos mañana.